Buenos días, ¿qué tal esas vacaciones? 3 semanitas, buen descanso han tenido, así que ahora a ponernos a trabajar esta segunda mitad del año. En este videíto, antes de empezar a trabajar, vamos a hacer un recordatorio de todo lo que fuimos aprendiendo con los triángulos, ¿sí? Ahí yo tengo 3 triángulos. Primero vamos a ver cómo se clasifican, cómo los nombro esos triángulos en base a sus lados. Si yo tengo 3 lados distintos, como es en el caso de este triángulo, acuérdense que estas marquitas que son, acá tiene 1, acá tiene 2, acá tiene 3, me está diciendo que los lados miden distinto. Entonces un triángulo que mide, que sus 3 lados son distintos, se llama escaleno. Cuando yo tengo un triángulo como en este caso, que tengo 2 lados que son iguales, porque tengo una sola marquita, y uno distinto, se llama isósceles. Y cuando yo tengo en un triángulo sus 3 lados iguales, se llama equilátero. También podemos clasificar los triángulos en base a la medida de sus ángulos. En este caso yo tengo los 3 ángulos son agudos, por eso lo voy a llamar acutángulo. En este caso yo tengo un ángulo que es obtuso. Ya con un ángulo que sea obtuso ya se va a llamar obtusángulo. Y si tengo un ángulo recto, acuérdense que este cuadradito así me indica que este ángulo es recto, se va a llamar rectángulo. Entonces, a un mismo triángulo yo lo puedo clasificar según sus lados y según sus ángulos. Por eso acá yo tengo que este triángulo es un triángulo rectángulo escaleno. Rectángulo porque tiene un ángulo recto y escaleno porque tiene sus 3 lados distintos. ¿Sí? Podría tener un rectángulo isósceles. En este caso yo tengo un obtusángulo isósceles. Obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso e isósceles porque tiene 2 lados iguales. Y en este caso, siempre un triángulo equilátero siempre va a ser acutángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo equilátero, al tener sus 3 lados iguales, también va a tener sus 3 ángulos iguales. Entonces, si tiene sus 3 ángulos iguales, otra cosa que tenemos que recordar es que la suma de los 3 ángulos de todo triángulo, sea rectángulo, sea obtusángulo, sea acutángulo, siempre va a sumar 180 grados. Entonces, en un equilátero que tiene sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos iguales, cada ángulo siempre va a medir 60 grados, porque 60 más 60 más 60, 180. En un triángulo rectángulo, uno va a medir 90 y la suma de los otros dos sí o sí va a tener que ser 90 grados, porque entre los 3 van a sumar 180. Y en un obtusángulo, si uno es obtuso, los otros dos sí o sí van a tener que ser agudos, porque si yo tengo que llegar a 180 y este ya mide más de 90, estos dos van a tener que ser menores a 90. Otra cosa importante, que eso nos va a servir para lo que vamos a ver ahora, que en un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Este lado es igual a este porque tiene una marquita. Bueno, el ángulo opuesto a este lado es el ángulo C y el ángulo opuesto a este lado es el ángulo B. Entonces, C y B son iguales porque se oponen a ángulos iguales. Este lado, que es el opuesto al ángulo A, es distinto. Y en un triángulo isósceles se va a llamar base. Ese lado distinto se va a llamar base. ¿Qué otra cosa vamos a repasar? Vamos a repasar los ángulos exteriores de un triángulo. El ángulo exterior, acuérdense que era extender uno de los lados y el ángulo que queda formado por la prolongación de ese lado es el ángulo exterior. X va a ser el exterior al ángulo B. Y entre el ángulo exterior y el ángulo interior van a sumar 180 grados.
El ángulo Z es el ángulo exterior a C. Yo prolongo esta línea y me queda C más Z 180. Si yo prolongara acá este lado, acá me va a quedar formado otro ángulo exterior AB. Bueno, eso es todo lo que vimos hasta ahora. Lo nuevo que vamos a ver, entonces, va a ser trabajar y tratar de encontrar, teniendo algunos ángulos conocidos, buscar los ángulos desconocidos. Por eso es importante saber que en un triángulo equilátero los tres ángulos son iguales. En un triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. Y creo que con eso ya hicimos un repaso y ya podemos empezar a trabajar. Vamos a trabajar en la página 110 del libro, donde dice encontrar medidas desconocidas de ángulos en triángulos isósceles y equiláteros. Que tengamos todos una buena semana.